Bienvenidos al ciclo de conferencias El Amira, su historia y contextos patrimoniales, en donde abordaremos múltiples miradas alrededor del Teatro Amira de la Rosa, su vida cultural y su impacto en la construcción de ciudadanía en Barranquilla. Estas conferencias estarán a cargo de especialistas como Jorge Villalón, Juan Pablo Mestre, Adlai Stevenson y Miguel Iriarte. Hoy, Carlos Bel Lemus nos acompaña con la conferencia Teatro Amira de la Rosa en la historia y el espacio urbano de Barranquilla. Carlos Bel Lemus es doctor en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en proyectos de la Universidad del Norte, además es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico y autor de múltiples publicaciones alrededor de Barranquilla y su arquitectura. Los invitamos a que al final de la intervención de Carlos nos envíen sus preguntas al chat, tanto por Webex como por Facebook, y agradecemos su presencia aquí con nosotros y con Carlos. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y bueno, encantados de tenerte para inaugurar este ciclo de conferencias. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, amigos interesados en el arte y la arquitectura de Barranquilla. Quiero agradecer este espacio para socializar una reflexión que ya hemos venido haciendo con el equipo que lleva a cabo el Plan Especial y Manejo de Protección de la Amira de la Rosa, el arquitecto Néstor Vargas Piedrahíta, la arquitecta Andrea Alonso. Muchas gracias por esa oportunidad de compartir con ellos estas reflexiones que hoy estoy socializando para que incluso me ha ayudado a mejorar esta reflexión, porque estoy comunicando ese pensamiento inicial que... Entonces, sin más preámbulos, voy a entrar a compartir la conferencia de hoy. Entonces, esta es la presentación. Bueno, este es fundamentalmente parte del texto que he venido trabajando, y la conferencia va a tener dos partes. Una primera parte que vamos a hablar del entorno urbano, o sea, de cuál fue el emplazamiento urbano del Teatro de la Amira de la Rosa, lo cual vamos a mirar en la historia de Barranquilla cuál fue el primer recinto municipal para las artes escénicas, otras iniciativas de teatros apoyadas en el nuevo mercado del cine. Aquí veremos que hay una competencia entre teatro y cine muy interesante, dado los tiempos en que se origina el teatro. Después vamos a venir a mirar una génesis y evolución del teatro de la Amira de la Rosa, una disputa amigable que tiene por un predio con la curia diocesana de Barranquilla, y al fin cuando se define la nueva ubicación estratégica en el Parque del 11 de noviembre. O sea, todo un periplo que lleva casi 63 años hasta definir exactamente por qué y cómo va a establecerse en el Parque 12 de noviembre, y particularmente en el predio donde estaba la Escuela Cartagena de Indias. En la segunda parte vamos a trabajar básicamente la arquitectura del teatro. Vamos a tratar de identificar cuáles fueron las tendencias de la arquitectura de Barranquilla en la década de los 60, fundamentalmente la arquitectura del movimiento moderno, un análisis de la composición arquitectónica del teatro. Voy a dedicarle un tiempo interesante a estudiar y a explicar cómo funcionan las cubiertas plegadas y la importancia que tuvieron como solución estructural y como expresividad de lo monumental y lo simbólico. Por supuesto, hay que hablar de la personalidad de los autores del diseño arquitectónico, la trayectoria también interesante del diseño acústico y el aporte del arquitecto Hernán Vieco al interiorismo del teatro, que fue el último aporte arquitectónico que se hizo. Pues bien, el emplazamiento, el lugar. Aquí quiero traer una frase del arquitecto Rossi que es muy importante en la significación cultural de una sociedad y los edificios. Dice así: la elección del lugar para una construcción concreta, como para una ciudad, tenía un valor preeminente en el mundo clásico. La situación, el sitio, estaba gobernado por Genius Loci, por la divinidad local, una divinidad precisamente del tipo intermedio que presidía cuanto se desarrollaba en ese mismo lugar. Si los lugares tienen memoria, los lugares tienen recordación para las comunidades, y a pesar de que la ciudad cambia, hay una especie de retorno a esos espacios que le han significado
a la ciudad. Entonces, a partir de esto vamos a analizar cómo fue el desplazamiento inicial de los teatros. Partamos del hecho de una cosa importante, que Barranquilla, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era la entrada de todo el mundo moderno que se estaba sucediendo en Europa y en Estados Unidos. En 1810 nos habíamos independizado, el siglo XIX fue fue un siglo de muchas guerras civiles, ya a principios del siglo XX ya se estaba asentando y Barranquilla se había convertido en el principal puerto aéreo, marítimo y fluvial de Colombia. Y por el muelle de Puerto Colombia, como van a llegar muchos de estos inmigrantes, por la aviación por escarta también va a llegar muchos inmigrantes. La terminal de pasajeros, que hoy en día es un museo de los inmigrantes, y el ferrocarril, todo esto es, digamos, el movimiento importante que tenía Barranquilla a principios del siglo XX, y por donde llegaban los europeos a hacer las Américas. Y por aquí llegaban los grupos de teatro de España, de Cuba, de la misma Europa, para luego, a través del río Magdalena, subir a Bogotá y a las ciudades interiores, pero mucho de ese arte llegaba, los grupos de arte, de teatro llegaban a Barranquilla, y por supuesto, donde ya se había estado generando una sociedad de inmigrantes de formación de una cultura europea, pues fue necesario construir inicialmente un teatro. Entonces, el primer teatro se plantea básicamente también en el centro histórico, lo que hoy llamamos el centro histórico, pero que era fundamentalmente el centro de la ciudad, en un punto, digamos, estratégico entre dos avenidas o dos espacios públicos importantes, que era el Paseo Simón Bolívar y el Paseo Rodrigo de Bastidas, que daba sobre el calle Mercado. Entonces, estaba flanqueado por dos grandes espacios públicos, y por un extremo estaba el mercado público, que era, digamos, el lugar de encuentro fundamental de Ágora, el pueblo, y del otro lado pues teníamos la plaza Simón Bolívar. Por supuesto que también tenía como competencia, digamos, de un edificio simbólico, la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás, que ya había empezado a construirse en 1777, y aquí en el sitio donde se considera que en el siglo XVIII que había sido la plaza de la Cruz Vieja, que partía de una iglesia muy primitiva. Es un sitio que ya vemos que, digamos, tiene cierto sentido de sacralización. En ese espacio va a aparecer entonces el primer recinto para las artes escénicas en Barranquilla. Aquí vemos en esta fotografía era un poco mejor a lo que yo les quiero decir. Aquí está el caño de las compañías, aquí en paralelo estaba el Paseo de Rodrigo de Bastidas, que era la manera como la gente se comunicaba con el caño. Aquí vemos el Teatro Emiliano Bengochea, que era el teatro municipal, y de este lado, de la parte superior, vemos el Paseo Colón, que no era el Paseo Bolívar, sino el Paseo Colón, y la calle del Progreso, que es la que está al frente. Entonces era un sitio emblemático, importante. También en una esquina tenía una pequeña plazoleta, haciendo un planche aquí y dándole una perspectiva diferente al teatro Emiliano Bengochea. Este era el entorno, digamos, vivo, cultural que tenía en ese momento el teatro Emiliano. Y aquí vemos, por ejemplo, también la calle del Comercio, que es la calle sobre uno de los flancos donde estaba el Teatro Emiliano, y vemos cómo la calle del Comercio era una calle muy importante, se veía en la arquitectura, se veía en la movilidad y en la gente. O sea, era un territorio vivo muy importante para la sociedad, para la comunidad. Y aquí vemos esta fachada que se ha vuelto, digamos, el referente del Teatro Municipal, que básicamente se inauguró en 1895, aunque en 1888 allá había surgido la iniciativa, pero varios años después, en 1895, se inaugura, no sin haberlo terminado, pero era básicamente el recinto para este proyecto. Tenía 800 metros cuadrados en el lote que les indiqué, y para eso contrataron un arquitecto judío, el arquitecto David Gisbert. Aquí lo vemos, expresión, digamos, de su personalidad, de su cultura, en las dos estrellas de David que aparecen aquí en esta composición,
Por supuesto, una composición, digamos, neoclásica en el sentido de que guarda la simetría axial como parte del diseño y tiene referencias historicistas porque tiene estos arcos moriscos que eran también parte de la historia del Oriente Medio, que también llegaron muchos judíos del Oriente Medio y también sirios y palestinos, toda esa cultura cosmopolita que siempre ha caracterizado a la ciudad de Barranquilla. Según la información de Nieto Ibáñez, el edificio constaba de 3 pisos. En el primer piso estaba la platea y los corredores embalsamados en piedras artificiales de mosaico. El segundo piso, los palcos y sus corredores con piso de madera, y el tercer piso, las galerías con piso de madera. Entonces, tenía 3 pisos y en este recinto comenzaron a hacerse las primeras óperas y zarzuelas de los grupos que venían de España y México y Cuba. Aquí vemos una imagen globalizada de cuál era el entorno arquitectónico y cómo, digamos, armonizaba con esa tendencia de esa arquitectura y ese entorno que caracterizaba el sector. Hoy lo vemos muy deprimido, pero en su momento era un sector luminoso, con muy buena arquitectura, que llama la arquitectura del Banco Durán, la calle del Comercio, el Teatro Municipal. Luego en 1934 que se construye la Intendencia Fluvial, que va a facilitar el acceso la navegación fluvial hacia el interior del país, el edificio Palma en 1935, la iglesia de San Nicolás. Y está en un sitio clave porque estaba a 125 metros del Paseo Colón, y lo cerquita que estaba. Estaba a 300 metros de la iglesia de San Nicolás, su rival emblemático. Aquí vemos cómo la iglesia, que es la religión católica que en ese momento, digamos, Barranquilla la querían volver católica, porque Barranquilla no ha sido fundamentalmente tan católica, no fue fundada. Hay una fuerte presencia de la iglesia en búsqueda de que se volviera el referente cultural de los valores axiales, de los valores espirituales del Barranquilla. Y aquí vemos cómo está el teatro. Los dos constituyeron un par de piezas arquitectónicas importantes, cada uno en su contexto, uno en religión y el otro en las artes escénicas. Estaba a 250 metros del Paseo Bastidas, en donde está la terminal fluvial de pasajeros, que la vemos aquí, en esta foto, y a 221 metros del Caño de las Compañías. O sea, está muy cerca y en un sitio estratégico. Pero igualmente, con este teatro municipal surgieron otros teatros, más que como pensar, digamos, en un espacio para obras escénicas, estaba pensado más en términos del cine, porque el cine había irrumpido con mucha fuerza gracias a la facilidad tecnológica y de reproducción, y porque el cine también llega por el puerto de Puerto Colombia, y es donde comienza a entrar hacia el interior del país. Entonces aparece el Teatro Cisneros, que miren que dice, la propaganda dice, en este teatro se exhiben las mejores películas cinematográficas de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, también era un planteamiento de una planta de herradura del teatro italiano, donde también tenían los palcos y la platea, y también tenía un proscenio que permitía hacer también presentaciones de teatro. Y aquí hay un comentario del periódico El Gladiador que decía: su construcción es sólida y elegante, a la vez que ha tenido especialísimo cuidado de la ventilación por corrientes del aire, o sea que estamos hablando de bioclimático. Frente al local de referencia, aprovechando casas de propiedad del mismo general de Castro, se harán jardines y colocarán kioscos con helados y refrescos. Era ya ese espíritu, digamos, de la cultura hedonista que va a caracterizar la modernidad. El lujo y el buen vivir va a ser parte, digamos, de esa cultura hedonista que comienza ya desde el siglo XX. Y fue un proscenio adaptado para presentaciones variadas en lo que había sido el antiguo Salón de Fraternidad, que estaba en la calle San Juan con la Avenida del Progreso. Este fue en 1914. Y luego en 1917 cuando le construyen la estructura metálica del Cundero. Un teatro que también fue muy importante, del que se habló mucho, fue el Teatro Apolo, que se hizo, digamos, en la parte superior del barrio Bajo, muy cerca a la entrada del hotel del barrio Prado, donde se estaba ya mudando, ya en 1930, ya se estaba empezando a consolidar el barrio Prado, que era donde la élite se había mudado. Entonces,
era importante que las artes que están, de las élites eran sensibles a las artes escénicas europeas se presentaran en Barranquilla. Y en su momento tenía, era para 1.500 espectadores, tenía 910 butacas de platea, 492 sillas de Viena para los palcos, 300 sillas de madera para la galería, telón de terciopelo con bordados traídos de Italia, 3 cortinas de terciopelo rojo, 3 cortinas de cobre. En fin, la gente estaba muy orgullosa de su teatro Polo, como lo vemos, con una arquitectura neoclásica también, y donde en algún momento el diario El Comercio hacía un comentario de ese ámbito cultural que se estaba viviendo con este teatro. Decía así: nos sentimos altamente sorprendidos y regocijados al contemplar su belleza arquitectónica, al admirar lo soberbio de su construcción. Frente a él, nos pareció que estábamos en presencia del suntuoso Palacio Capitol de la ciudad de Nueva York. La gente estaba muy emocionada con este tipo de arquitectura y con los eventos culturales que se daban en él. Aquí vemos la ópera de Barranquilla bajo los auspicios del Centro Artístico en el Teatro Polo en la temporada de 1943-1944 de Rigoletto y La Traviata. O sea, la ópera está haciendo presencia en Barranquilla, muy importante, por la ayuda del Centro Artístico, la existencia y la posibilidad del Centro Artístico, del Teatro Polo. Otros teatros que entran en competencia, que también guardan el espacio del proscenio por si acaso, pero básicamente estaban pensados en términos, del cine. Y aquí vemos el Teatro Res, que fue en 1935, una arquitectura Art Deco, no he podido saber quién es el arquitecto, aquí está una imagen reconstruida, donde muestran también un comentario de Heraldo diciendo: trabajado en líneas rectas que quiebran sus aristas sobre la curva corazonada del unitario, da una plena impresión de novedad sin caer en el mal gusto, en el escuetismo o en el rebuscamiento de la sencillez, que son dolencias tan frecuentes en los ensayos. Aquí ya está una arquitectura experimental, que era la arquitectura del Art Deco, que era una arquitectura proto-racionalista inicial, con lo que luego se va a configurar la arquitectura del movimiento moderno. Pero esta fue una expresión importante. Otra expresión importante también del teatro fue el Teatro Murillo, diseñado por el arquitecto Manuel Carrera, donde se nota mucho la influencia del concepto del funcionalismo dinámico de Erich Mendelsohn, del arquitecto alemán, en esta arquitectura. Y aquí lo vemos que Manuel Carrera, el arquitecto cubano, le impregnó al Teatro Murillo un cierto énfasis de monumentalidad, permitiéndose experimentar en lo formal y generando una composición singular con cierto aire de excentricidad, usando curvas, como vemos aquí, aleros, muros escalonados, ventanas circulares en la fachada principal, con el fin de impedir el movimiento y guardando un equilibrio compositivo de franjas horizontales a lo largo de la fachada lateral sobre la carrera. Tenía también todos los adelantos en aire acondicionado, en el control de la humedad, los sistemas de iluminación, la música. O sea, era una novedad no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también tecnológico. Pero miren ustedes, esto se lo quiero mostrar porque me parece importante, cómo el cine va a ser, digamos, una causa por las cuales la gente comienza a perder interés por las tablas, por el arte de las tablas, porque el cine se multiplicó rapidísimamente, rápido. En la sala de cine de Barranquilla en 1930 al 45, en 15 años se presentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 salas en 15 años. Y hay absolutamente mucha producción por esto. Aquí, y los datos que tengo de Julio Nieto también demuestran que Barranquilla en este periodo era la ciudad del país donde más cine se veía per cápita. Posiblemente en Bogotá, y ya tengo los análisis comparativos en mi tesis doctoral, en Bogotá se veía más porque era más gente, pero desde el punto de vista per cápita, Barranquilla era la ciudad donde más cine se veía. O sea, nosotros estábamos más conectados con el mundo de la fantasía, del mundo moderno, y eso nos llegaba más rápidamente. Entonces, el hecho de que en este periodo de tiempo se abrieron 17 salas de cine, eso se volvió, digamos, un factor en contra para tratar de hacer el teatro, porque ya el teatro tenía otras condiciones
y el cine tenía una nueva. Entonces, esto incidió en que el proceso para que el nuevo teatro, el Teatro Mira Rosa, existiera, porque esto le restaba entusiasmo al teatro. Pero hay una cosa importante en Barranquilla, que así como hubo un Bogotazo, yo hablo que en Barranquilla hubo un barranquillazo. El 9 de abril de 1948 va a cambiar mucho el uso del espacio urbano y el sentido del espacio público en el centro de la ciudad. Aquí vemos cómo la prensa resumió que Barranquilla estuvo bajo la acción del incendio y el pillaje. Fue una expresión muy violenta, una zona muy peligrosa, donde vemos aquí que la prensa denuncia que hubo 14 edificios destrozados, 45 edificios incendiados y un edificio demolido. O sea, marcó un tiempo sobre el espacio urbano. Aquí va a suceder cosas nuevas. Y en efecto lo vamos a ver a continuación, porque vemos que hubo el incendio en la iglesia de San Nicolás del 9 de abril del 48. Esto fue declarado como una profanación. Consideraba que debían excomulgar a los terroristas, llamarían ahora a los vándalos que quemaron la iglesia de San Nicolás. Y aquí comienza a surgir ya una tensión, aunque no muy fuerte, pero sí leve, entre una sociedad civil de prohombres a través de la sociedad de mejoras públicas, que eran progresistas, modernos, laicos y de alguna manera más universales, y la iglesia católica, que también trata de preservar sus valores y sus privilegios. Entonces, aquí vemos una noticia de prensa sacada de Heraldo 2 días después del incendio del 9 de abril de 48, cuando dice: la iglesia de San Nicolás debe ser reparada pronto. El vicario general, Monseñor Rebollo, expone las razones por las cuales hay que rehabilitar la vieja catedral. Y por otro lado, la Sociedad de Mejoras Públicas dice cómo se podría hacer un parque en el sector central. Ya la Sociedad de Mejoras Públicas hizo una solicitud al Consejo diciendo que se tumbara la iglesia de San Nicolás, se hiciera una plaza nueva y se construyera la catedral del otro lado. Y entonces miren aquí que ya comienzan los dos grupos a formarse. El 29 de abril de 1944, el 29 de marzo de 1944, se constituyó la primera junta por Catedral de Barranquilla. Ya estaban pensando en construir una catedral nueva 4 años antes. Y el 23 de marzo de 1948, unos pocos días antes del 9 de abril, se conformó un comité pro teatro municipal. Entonces ya aquí vemos dos grupos sociales que están buscando un espacio de expresión en la estructura urbana de la ciudad. Y vamos a ver cómo, así como estaban muy cerca en el centro histórico, cómo comienzan a competir por un espacio donde pudieran expresar su valor, su visión del mundo y cómo se ajustaban a la modernidad. Entonces, ¿qué pasó? Y por eso lo planteo como una disputa amigable por un predio. Resulta que hubo un acuerdo municipal, el número 4 de 1944 del Consejo de Barranquilla, donde asignan para la construcción del teatro municipal un predio de propiedad pública ubicado en la banda sur de la avenida Olaya Herrera, entre las calles Caracas y 7 de agosto, donde se encontraba el antiguo tanque de almacenamiento de las aguas de la empresa pública municipal. En esta foto descarta de 1938 se ve aquí el tanque, que es el tanque en esta dirección, básicamente la 46, la 45 con la calle 53, o sea, lo que llamaban la calle del estanque. Pero la Iglesia sentía la urgencia de arraigar la moral católica como doctrina de conducta social, de modo que el sitio escogido era considerado ideal para sus propósitos evangelizadores. O sea, la Iglesia le puso el ojo a este lote porque decía que era un lote que estaba equidistante de todos los puntos del perímetro urbano, con vías de acceso por todos los contornos. Solo le sigue haciendo falta la plaza, tan fácil de lograr todavía, en donde Barranquilla encuentra su centro de gravedad y su eje estructural. Esto lo dijo Becerra en 1993 y parece que se le cumplieron sus deseos porque tiene su catedral y tiene su gran plaza de la casa. Pero entonces, el 9 de abril del 48 se protocoliza mediante acto público la permuta de la diócesis de Barranquilla de esos predios de la empresa pública municipal a favor de la diócesis de Barranquilla. Entonces, un poco porque los conservadores estaban en el poder, por supuesto, y hay una tendencia conservadora en el manejo público, se le dio prelación
a los intereses de la Iglesia Católica que a los intereses de la sociedad civil. Y por eso sucede este cambio. Entonces, miren aquí este texto sacado de la Espriella, aceptando la decisión como católicos por tradición y convicción. Esto está sacado de la Espriella y dice: con el debido acatamiento y respeto, oímos a los representantes de la Iglesia quienes propusieron una solución razonable. La curia recibiría el lote del antiguo estanque del acueducto Caracas entre Avenida Olavarría y Líbano y entregaría al CAN al municipio un predio suyo ubicado en la Avenida del Rey entre las calles Cisneros y Caracas para la construcción del teatro. Ese era donde hoy está básicamente la Universidad Libre. Como católicos, por tradición y convicción, aceptamos la propuesta que posteriormente fue respaldada por la directiva y por unanimidad. O sea, la Sociedad de Mejora Pública no chistó, no peleó, no impuso el derecho que la asistía, porque el Consejo se lo había asignado, se lo dio por católicos, por tradición y convicción. O sea, podríamos decir que fue una disputa amigable o una disputa sumisa, una sumisión. Entonces, aquí vamos a ver en esta primera línea de tiempo que hubo 63 años para poder definir dónde está ubicado hoy el proyecto de la Mira Rosa. Y aquí lo vamos a hacer muy sucintamente, cuando vimos aquí que en julio de 1895 se inauguró el Teatro Municipal, el primer teatro de la ciudad de Barranquilla, que luego en el 44 hubo un acuerdo municipal, el que ya les leí, con el cual se le asignaba el terreno de donde estaba el antiguo tanque. En el 44, facultando al alcalde de Barranquilla la venta de diversos lotes municipales para destinar recursos a la construcción del teatro. Está bien que conseguir dinero. Y aquí entre el 47 y el 49 es que se presenta este pequeño conflicto que yo hablo, el conflicto de intereses con la diócesis de Barranquilla, la cual se queda con el lote inicial del antiguo tanque municipal para construir la catedral y se le asigna un lote en la avenida La Herrera Caracas para construir el teatro. Luego en el 49, con el acuerdo número 14, por lo cual se designan los recursos para la venta del antiguo Teatro Emiliano para construir el Teatro Municipal. O sea, también se revende el lote que ya del Emiliano, que ya no se había servido. El 6 de abril del 52 hay una sesión del municipio a la Sociedad de Mejora Pública para los Derechos de Construcción y Administración del Teatro Municipal de Barranquilla. Aquí vemos cómo terrenos que eran propiedad municipal pasan a digamos que a una ONG, que es la Sociedad de Mejora Pública, para que administrara la venta del antiguo Teatro Emiliano, los impuestos que estaban generando o las contribuciones, para que fueran, digamos, los gestores. O sea, que digamos que podría ser un convenio de estos que se ven ahorita, que se hacen con las fundaciones, que recursos del Estado se le entregan a fundaciones para que lo administren para un proyecto social, en este caso para un proyecto cultural. Y el diciembre 1 de 1958, dice el acuerdo municipal por medio del cual se dispone el lote de la antigua escuela Cartagena de Indias en el Parque 11 de Noviembre para la construcción del Teatro Municipal. Se autorizó la venta del lote de la Avenida La Herrera. Acuerda que les había dicho que cuando hubo la primera permuta, les entregaron un lote que está donde está la Universidad Libre. Ahí se vende ese terreno, se vendió también el terreno donde estaba el antiguo Teatro Emiliano, se consiguieron los recursos iniciales y se le cedió un lote en donde estaba la Escuela de Cartagena de Indias, porque el Parque 11 de Noviembre también era otra propiedad pública. Entonces, el Estado jugó con los recursos que tenía, sobre todo de predios, para acumular algunos recursos de dinero y también proveer el lote. El anterior, aquí mostraba, digamos, cómo durante este periodo una serie de festivales por teatro municipal, buscando la manera de hacer recursos y eventos y cosas para poder sacar adelante el teatro. Y aquí vemos un plano de Barranquilla en este sector, en estos años, donde vemos aquí ubicado el centro histórico. Ya aquí en 1930 ya estaba el barrio El Prado y estaba aquí el Parque 11 de Noviembre. Entonces, y aquí a mano izquierda estaba el predio de las empresas públicas. Entonces, hay un traslado para aquí, para la localización del Teatro Municipal en el Parque 11 de Noviembre, que está, digamos, en el preámbulo del barrio más importante. Este es un plano de Barranquilla de 1930, donde vemos la localización. Y aquí vemos, y esto es una cosa interesante, que es el Parque 11 de Noviembre, eran básicamente 12 hectáreas, donde había planteado un gran parque urbano
estudiando últimamente, encontré que este proyecto fue diseñado por el mismo arquitecto paisajista que diseñó la urbanización del Prado, se llamaba Frank Lloyd Wright, con, digamos, las tendencias paisajísticas que existían en Estados Unidos en su momento. Ya en ese momento existía la Estatua de la Libertad de Policarpa Salabarrieta, y están algunas imágenes de lo que se quería que fuera. Y en este sector, precisamente en esta punta, en la punta izquierda, va a ser donde ya vamos a ver una lenta fraccionamiento del espacio del Parque 11 de Noviembre. Y aquí vemos cómo lo que yo les decía ahorita, el lote del tanque de la empresa pública fue trasladado donde está la escuela de Cartagena de India, en un extremo de lo que era el Parque 11 de Noviembre, y este era parte del entorno urbano que existía alrededor, donde estaba la escuela, estaba la estatua y estaba el Teatro Apolo. Y es interesante que en este sitio, en la escuela de Cartagena de India, pareciera que la historia se repite también buscando un sentido cultural a los espacios, porque en esta escuela Cartagena de Indias estudió Gabriel García Márquez cuando vino de la Caracas. Decía, esto es tomado de Vivir para contarla, y dice así, eso es su autobiografía. El más difícil fui yo, no solo porque tenía que hacer diligencias distinguidas, sino porque mi madre, protegida por el entusiasmo de todos, asumió el riesgo de mermar los fondos domésticos para matricularme en la escuela Cartagena de Indias, a unas 10 cuadras a pie desde la casa. Él se mudó en una casa en el barrio abajo y comenzó a estudiar. Entonces, ya este espacio comienza a estar signado por la cultura. Y aquí vemos otro par de comentarios muy interesantes que llaman la atención, que le escribe, que puede servir para seguir construyendo la historia de Barranquilla. Dice, aquella escuela providencial me dejó además recuerdos históricos de una ciudad y una época irrecuperables. Era la única casa en la cúspide de una colina verde desde cuya terraza se divisaban los dos extremos del mundo. A la izquierda, el barrio Prado, el más distinguido y caro, que desde la primera visión me pareció una copia fiel del gallinero electrificado de la United Fruit Company. No era casual, lo estaban construyendo una empresa de urbanistas norteamericanos con sus gustos y normas y precios importados, y era una atracción turística infalible para el resto del país. Aquí vemos lo que él veía del barrio Prado. Y también decía, por fortuna, desde la terraza de la escuela teníamos una visión panorámica del futuro, el delta histórico del río Magdalena, que es uno de los grandes del mundo, y el piélago gris de Bocas de Ceniza. Esta era, digamos, la forma poética o histórica donde Gabo describía el paisaje alrededor de la escuela de la Cartagena de Indias. Este es, digamos, el entorno de arquitectura que se va configurando en los años subsiguientes. Aquí tenemos la piscina olímpica en el 46, cuando fueron los Juegos Bolivarianos, el Centro de Cultura Física, y en los años 60 ya el Coliseo cubierto, y más adelante la Alianza Colombo-Francesa. Esto va a ser parte, digamos, del entorno arquitectónico alrededor de él. Y bueno, vamos a ver cómo en este recorrido de tensiones dinámicas urbanas entre la iglesia y la sociedad pública, y la sociedad de mejora pública, entre, digamos, el espíritu laico y el espíritu religioso, que tuvieron una competencia en busca de un predio, terminaron en lugares parecidos, nuevamente en lugares muy cercanos, y veremos con una arquitectura parecida. Si vemos, digamos, aquí en 1938, la distancia que había entre el Teatro Municipal y la iglesia San Nicolás era 300 metros, 1938. Hoy, en el 2020, la distancia que hay entre la catedral y el Teatro Municipal son 530 metros. Tanto pelear para volver a estar juntos, es un poco los conflictos entre los hermanos, la familia, que terminan siendo igual. Entonces vemos aquí cómo, curiosamente, la historia, como decía, va marcando pauta, hace que la iglesia y la catedral estén juntas y hacen parte de dos piezas arquitectónicas muy importantes y simbólicas de la historia de la ciudad. Y aquí vemos cómo ya se fue generando un perfil humano en la Avenida La María, digamos, de carácter cultural y deportivo, social. Entonces ya en este corte vemos como el Teatro La Mina Rosa, que está a 37 metros sobre el nivel del mar, y bajando por la Avenida La María, la carrera 54, se encuentran otras instituciones
dedicadas a la cultura, especialmente la cultura del carnaval, que para aquí es muy importante. Está la Casa del Carnaval, el Museo del Carnaval y el Estadio de Béisbol, que es parte de la cultura deportiva del Barranquilla. Entonces, esto es lo que tenemos en este momento, que es producto de la historia de la ciudad. Y miren ustedes cómo en últimas, tanto pelear para parecerse tanto. Aquí vemos la arquitectura de la catedral y aquí la arquitectura del Teatro Milagrosa. Terminaron pareciéndose. Esas son paradojas de la vida. Terminan tanto rivalizar y terminaron pareciéndose. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte, la arquitectura del teatro. Ya vimos cómo fue el periplo, fueron 63 años desde la primera existencia del primer teatro emiliano hasta asignar el lote de la Mira de la Rosa en el predio de la Escuela Cartagena de Indias dentro del contexto del Parque 11 de Noviembre, que va a ir siendo fragmentado poco a poco hasta quedar en un parquecito muy pequeño. Bueno, primero vamos a arrancar con el concurso. Esto es una cosa importante para nosotros los arquitectos, porque de las pocas cosas que conozco en Barranquilla, donde ha habido concursos arquitectónicos con mucha transparencia y con muy buen nivel de arquitectura, fue este concurso del Teatro de la Rosa. Al transparente, fue muy bien llevado y convocado. Y aquí vemos que participaron 14 firmas, de las firmas más importantes, y una cosa que quiero llamar la atención, porque es la presencia de la universidad pública, de que hubo 1, 2, 3, 4, 5 docentes que participaron en el concurso, todos muy reconocidos: Manuel Carrera, José Jorge Rabat, Adolfo Vázquez, González Salcedo Terro, Ricardo González Ripoll, Mazaridini, que fueron los primeros egresados, y de la firma Seisel, Magaña y Liñarolo, Vittorio Magaña de Fuero, de la Universidad de Atlántico. Las bases del concurso fueron elaboradas por José Alejandro García, quien acaba de ser decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico, y Alberto González Rubio, que también fue ex rector de la universidad. En este concurso, que se abrió el 3 de julio de 1961, el primer premio fue para Seisel, Magaña y Liñarolo, segundo premio para Mazari Diné, los primeros egresados, y tercer premio para Noguera y Durán y Castro y Clase. Esto según la revista Mejoras de 1953. Y aquí vemos el anteproyecto ganador, el 3 de julio de 1919, cuando le están entregando el premio del cheque le están entregando el premio a Vittorio Magaña, y esta es una de las pocas imágenes que aún se conservan de la perspectiva interior, donde vemos cómo la cubierta plegada se proyectaba dentro de la sala. Ese era el propósito de la idea del grupo. Y esta es la maqueta del anteproyecto. Esto sacado en Barranquilla Gráfica del 63, donde vemos que aquí tiene una especie de segunda piel, decalados, pensando también en mitigar el sol. Tenían unas vigas superiores, supongo yo que para soportar, que consideran un voladizo muy grande para este espacio del foyer, y tenía tenía transparencia por un lado. Tenía este otro volumen que nunca se construyó. Entonces, aquí estamos otra vez a la línea de tiempo, donde se ve en una segunda instancia de gestión, diseño y obra negra, que va del 3 de julio de 1961, cuando se abre el concurso, a 1980, cuando queda construido el hotel, básicamente como obra negra. Entonces se demoraron 19 años desde el momento en que se adjudicó el concurso de diseño arquitectónico hasta 1980, cuando la obra se termina en ese momento hubo mucha gestión de la sociedad civil para tratar de conseguir recursos. Lo mismo también se buscaron recursos nacionales, porque hubo un proyecto de ley para destinar 3 millones de pesos, presentado por el representante de la Cámara, Josefina Dugán. Se iniciaron las obras en el 63, el 61 fue el diseño, en el 63 se iniciaron, y en 1980 se terminó gran parte. Dice, gran parte de la estructura sin acabado estuvo expuesta a ataques medioambientales sin la protección adecuada durante aproximadamente casi 14 años. Aquí vemos una imagen de la topografía, la estructura ya terminada, una platea con aportes de la
la campaña prosiguiría en 1974. Y esta fotografía de 1980 del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico muestra aspectos de la billetera donada por Peldar para la fachada principal en 1980. Esto es, ahorita vamos a ver lo importante que es esta imagen, porque aquí vemos cómo va a ir cambiando, a ir mutando un poco el tratamiento de esta fachada de acuerdo al tiempo que va pasando y a los distintos actores que trabajan en ella. Aquí vemos cómo había una transparencia total de los vitrales, más los vitrales que estaban en la parte superior que fueron donados por Peldar, y había un acceso a lo que se planteaba como una especie de terraza. Esto yo pienso pensando que aquí se estaba planteando un foyer diferente, un foyer de espacio abierto, de sentido de terraza, porque eso es muy del Caribe, tener un espacio abierto que hubiera podido funcionar como ampliación del foyer que estaba interno. Y había transparencia visual de bueno, ¿qué sucedía en el momento en que en Barranquilla se hizo este concurso? Pues básicamente la tendencia de la arquitectura era la tendencia de la arquitectura del movimiento moderno. Era toda una arquitectura que ya había superado todo, digamos, el eclecticismo de la arquitectura republicana, había superado las tendencias experimentales del Art Deco, de la arquitectura de transición, y ya se había asentado en lo que se había vuelto un poco el dogma de de la arquitectura internacional, que era la arquitectura del movimiento moderno, la arquitectura racional funcionalista, donde las estructuras quedaban a la vista, los materiales también, había una serie de sintaxis que había sido apropiada por los arquitectos barranquilleros. Aquí vemos, por ejemplo, el Colegio Unión de la comunidad judía del diseño de Roberto Acosta Madiedo, el proyecto de Masari Dineri del colegio alemán, esta casa de la familia Vázquez de José Leandro García y la sede de Telecom de Manuel de Andrés. Esta es la arquitectura característica de ese momento. Aquí vemos un excelente ejemplo de la arquitectura, digamos, monumental religiosa en esta sinagoga Betel, donde participaron tres firmas, Arcos Limitados, donde estaba Roberto Costa Madiedo, Aires Limitada, donde estaba Roberto Macaulay, y los hermanos Panzer, eran de la comunidad judía. Entonces, aquí vemos cómo la arquitectura se está expresando en el momento en que aparece también la catedral había sido diseñada en el 55, el concurso, perdón, el proyecto de Angelo Mazzoni el Grande, y en el 61 se había hecho el concurso de la Mira de la Rosa, y vemos que la arquitectura de la Mira de la Rosa fluía por este tipo digamos, de lenguaje arquitectónico, no era extraño. Y quiero traer esta población porque es que la gente considera que esta arquitectura moderna, porque dicen no tiene valor, sí tiene valor. Y ahí se está dando, como se dio, se está dando un movimiento internacional para el reconocimiento de esta arquitectura que se hizo básicamente en Europa desde los años 30, pero en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60, finales de los años 60. Es una arquitectura muy, muy expresiva de lo que se pensaba en ese momento y donde la escuela del Bauhaus tuvo mucha influencia del pensamiento de Le Corbusier, de Alvar Aalto, de Frank Lloyd Wright, todos ellos grandes maestros modernos y que tienen valor. Entonces, miren, se creó lo que se llamó el DOCOMOMO, que se llama Documentación y Conservación del Movimiento Moderno. El DOCOMOMO Internacional es una organización sin fines, sin ánimo de lucro, dedicada a la documentación y conservación de edificios, sitios y vecindarios del movimiento moderno, iniciado en 1988 por dos arquitectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica de Eindhoven en los Países Bajos. O sea, ya en el 88 dos arquitectos holandeses dicen, no, aquí hay una cosa importante que hay que reconocer, no se puede demoler fácilmente, hay que parar a pesar de que sea una arquitectura reciente porque tiene mucho valor. Entonces, se establecieron una misión. Dice, en las últimas décadas la herencia arquitectónica del movimiento moderno parecía estar más amenazada que durante cualquier otro periodo. Esta herencia construida glorifica el espíritu dinámico de la era de las máquinas. A finales de la década de 1980, muchas obras maestras modernas que habían sido demolidas o habían cambiado más allá del reconocimiento. Esto se dio principalmente al hecho de que muchos no se consideraron elementos del patrimonio
que sus funciones originales han cambiado sustancialmente y que, y que sus innovaciones tecnológicas no siempre han soportado las tensiones a largo plazo, especialmente en concreto armado. Ya vemos que esto se volvió un movimiento mundial. Estamos en mora de que después de que termine esta oración, digamos, se presente el Teatro Mila de la Rosa como parte de este patrimonio en común. Aquí vemos cómo en Cuba ya están produciendo libros de la arquitectura del movimiento moderno, una selección de obras en La Habana. Y yo en el 2002, cuando publiqué el libro, donde hice básicamente un inventario del patrimonio de la arquitectura del movimiento moderno, en razón de que cuando acababa de salir de planeación, no habían puesto ninguna de las obras del movimiento moderno como patrimonio, sino simplemente las obras republicanas y del Art Deco como parte de conservación. Y esto es lo importante y trato de considerar, por lo menos desde el punto de vista de la academia y de la investigación, que este es un valor de la arquitectura del movimiento moderno por reconocer en Barranquilla. Aquí vemos la localización del teatro, que básicamente ocupa un 20% del predio que fue asignado. Lo vemos aquí que, digamos, es un proyecto simétrico, interesado, y que tiene 4 fachadas, lo que le permite, digamos, tener su carácter simbólico y de monumentalidad, que era otra de las cosas que planteaba el movimiento moderno. O sea, los edificios públicos tienen que tener un sentido de monumentalidad para representar los valores civiles de la sociedad contemporánea, de la sociedad laica. Entonces, aquí se plantea este proyecto en el cual vemos las 4 fachadas, que no todos los proyectos tienen la posibilidad de que se le vean por sus 4 lados. Y aquí lo vemos, que, donde plantea que aquí podemos plantear un poco también toda la ideología o todo el pensamiento que hay detrás del Teatro de la Mila Rosa, que inconscientemente ya los arquitectos, o que los arquitectos que se formaron en ese periodo lo están estudiando, como esta teoría de Le Corbusier, que dice que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Aquí lo vemos muy bien expresado, muy bien expresado en esta foto de 1983 de Daniel García. Ya vemos la composición arquitectónica, que básicamente tiene 4 elementos: la caja escénica, la sala cubierta y el acceso y el foyer. Entonces vemos cómo están organizadas y cómo, digamos, se suman los 3 volúmenes y se genera una composición que en últimas uno dice también, sin pretenderlo, parece como si fuera un oído o un aparato de escucha, como si fuera un gramófono. Tiene ese símil o eh, ese parecido, pero es básicamente una composición abstracta, moderna, eh, donde se ve, perdón. Entonces vemos aquí la composición arquitectónica y donde también vemos ideas digamos, del futurismo italiano, que decía que la arquitectura moderna era la arquitectura del cálculo, de la audacia temeraria y de las líneas oblicuas y las líneas elípticas, que poseen por su propia naturaleza un poder expresivo 1000 veces superior al de las líneas horizontales y perpendiculares, y que sin ellas no puede existir una arquitectura dinámicamente integrada. Entonces, como la cubierta plegada se suma también, digamos, a este lenguaje moderno que planteaba el futurismo italiano. Pues vamos a ver aquí un pequeño videíto que hago para ir contemplando en detalle un poco más la arquitectura del proyecto. Y donde lo vamos a poder moldear como un objeto que vamos mirando y donde los elementos tienen una simetría axial. Vemos la composición de los 3 elementos, este volumen ya de por sí le damos una mentalidad, por lo menos en términos de escala, tiene 35 metros de altura y ya va marcando una pauta para su espacialidad. Y lo vemos. Y después hablaremos de estas adiciones de la cúpula y la entrada principal. Entonces aquí se puede ver básicamente todo el proyecto. Aquí vemos la distribución en el primer piso,
que también vemos la simetría completa, una línea continua entre lo que es el foyer y la platea, el fondo de la caja escénica. Aquí tienen los corredores a los lados, los balcones y estas líneas que van en diagonal para ir centrando la mirada hacia el proscénico. Aquí vemos en este corte también cómo está distribuido, está la platea, la caja escénica, las aulas múltiples que se preparan para hacer conferencias. Y aquí una cosa muy interesante que encontramos, que se había planteado la posibilidad de un escenario con un gato para que suba hasta el primer piso, que nunca se hizo, me imagino que por costo. Lo que esperamos que ahora en la nueva administración con el Banco de la República se pueda hacer la utilización de este artificio para darle mayor posibilidades escénicas. Aquí vemos otra imagen en el corte transversal. Y ahora les voy a dedicar un tiempo interesante a las cubiertas estructurales de las placas plegadas, que es, digamos, lo que aparece como un componente diferente a, digamos, a los bloques racionales de líneas horizontales y verticales que tiene la caja escénica y que tiene el foyer. Esta, vamos a estudiar que no es un formalismo gratuito, sino que fue producto de una necesidad de lograr un espacio diáfano en la zona de la platea sin necesidad de recurrir a las estructuras mecánicas por los problemas que tiene el metal aquí para aquí con el problema de la oxidación. Entonces, este fue un recurso que se utilizó entre los años 50 y 70, ahorita lo diré, que se generó lo que llamaba el movimiento de las cubiertas plegadas. De Félix Candela, que fue un arquitecto que trabajó mucho con esto, la definió como aquellas que, a diferencia del resto de las estructuras laminares, están sometidas a un régimen mixto de esfuerzo. Y aquí hay una otra explicación más clara que dice: la estructura de placas plegadas está compuesta por elementos plegados de gran peralte, unidos rígidamente a lo largo de sus bordes, que forman ángulos agudos para apuntalarse entre sí, contra el pandeo lateral. Cada plano se comporta como una viga en dirección longitudinal. En la dirección corta, el claro se reduce por medio de pliegues que actúan como un apoyo rígido. Las franjas transversales se comportan como una viga continua apoyada en los puntos de los pliegues. Los diafragmas verticales o los marcos rígidos divisan una placa plegada contra la deformación del perfil de pliegue. La rigidez resultante de la acción transversal permite que una placa plegada cubra distancias relativamente largas. Y aquí vemos, este fue el tipo de placas de cubiertas de pliegues contrapuestos. O sea, hay una variedad de cubiertas plegadas, pero la que utilizó Magaña, Sechel y Liñarol fue esta, que para evitar el problema de las aguas lluvias. Entonces miren cómo se define este tipo de cubiertas de pliegues contrapuestos. Está conformado por un sistema estructural de pliegues alternados, en la que las cumbreras son horizontales, pero oblicuas en planta, configurándose una serie de placas triangulares alternativamente inclinadas en uno u otro sentido y cuyas líneas de intersección forman las correspondientes limatesas y limaollas. Las limatesas son horizontales, pero no normales a los planos de la fachada. Las limaollas contenidas en los planos perpendiculares a la fachada tienen una pendiente que facilita la evacuación de las aguas lluvias, que es lo que vamos a ver aquí. Y todas estas superficies triangulares son iguales entre sí, son iguales. Y dada la igualdad de todos estos triángulos y su desarrollo plano, el encofrado de la lámina resultante es muy sencillo. Estos son láminas planas en contra de los paraboloides hiperbólicos, que son más difíciles de manejar como. Aquí vemos, esta es la cubierta de pliegues contrapuestos que tiene la Mira de la Rosa. Aquí tiene un problema con el bajante y por eso se presentó esta acumulación de agua y lluvia que está afectando el teatro en este momento. Y les voy a explicar la forma como yo entendí y en un ejercicio muy sencillo el valor de estas cubiertas plegadas. Este es un ejercicio que hice. Este ejercicio vamos a ver. Súbale el volumen un poquito. Tratando de medir cómo superficie determinada, en este caso, y vamos a ver cómo para hacer el apoyo tenemos
ideal para superar distancias también incluso de un cambio. Si utilizamos unas cubiertas plegadas, donde vemos que tiene una serie de cordones superiores y inferiores de ese estilo. Estos cordones asumen la rigidez suficiente para recibir la luz y adquirir como un suelo. Este es el principio fundamental de las cubiertas plegadas para hacer grandes distancias, en el caso de la cosa. La platea es un espacio amplio para agruparse. Entonces, miren ustedes que este proyecto, en una investigación que hizo un arquitecto de la Escuela Superior de Técnica de Madrid, la Politécnica de Madrid, investigó desde 1914 hasta el año 2000 la cantidad de proyectos que se han hecho de estructuras plegadas en hormigón, donde muestra la cantidad de obras que se hicieron en muchísimas partes del mundo. Aquí vemos algunos ejemplos que saqué y donde esto se volvió una carrera importante, un proceso muy importante de diseño, sobre todo porque también tenía mucha expresividad. O sea, no solamente era que solucionaba el problema de las grandes luces, sino que tenía cierta novedad y cierta formalismo que le permitía, digamos, dar mayor expresividad volumétrica a los proyectos institucionales. Por ejemplo, mira aquí los arquitectos holandeses Bakena y Van der Kolk lograron un voladizo de récord de 32 metros con ese tipo de proyectos. Y aquí vemos cómo ese tipo de cosas hizo carrera también en Barranquilla, en el Teatro Mira la Rosa. Algo se hizo también en la catedral, aunque la catedral tiene su paraboloide hiperbólico, y la desafortunada suerte del Coliseo Cubierto, que también era el vecino nuestro, de la Mira Rosa, y que terminó siendo demolido. Entonces ya la línea de tiempo, la tercera parte, acabado, reforma interior, dotación y puesta en marcha, que fueron 8 años desde 1974, cuando se escrituró la escritura número 424, cediendo el municipio de Barranquilla a la Sociedad de Mejora Pública la titularidad del lote del Teatro Municipal. En ese periodo de tiempo, del 74 hasta el 82, que ya donde se termina, pues en el 78 hubo una donación de los murales, de los vitrales, que desafortunadamente no se aprecian mucho. Hubo unos ensayos para tratar de coger la acústica, y aquí en 1980, cuando se protocoliza la entrega del lote a la Sociedad de Mejora Pública. Y aquí hay una fecha muy importante, el 19 de julio de 1980, cuando se firma el comodato, y cuando el Banco de la República contrata la firma Barón y Macchi, la firma que iba a definir los acabados y la parte técnica, con la coordinación de los arquitectos Hernán Viejo y Alexis Barón. O sea, el 19 de 1980 se firmó el concordato entre la Sociedad de Mejoras Públicas y el Banco de la República para la terminación de las obras de teatro. O sea, es la gran financiadora, con un presupuesto inicial de 80 millones de pesos, y para eso contrató directamente por contrato de administración delegada a la firma de Barón y Macchi y al arquitecto de Hernán. Entonces, del 80 al 82 es donde dura el periodo de construcción de lo que por fin en el 82 entra a funcionar. Entonces, vamos a definir 3 momentos de la historia. El primero, el anteproyecto de Seisel y Magaña, donde vemos que hay un tratamiento especial a la fachada. La obra negra y cerramiento en 1980, donde vemos que también pareciera que hubiera una terraza social, dándole un sentido diferente de un foyer muy tropical de uso de terraza. Y la he finalizado en 1982 con la participación de Barón Macchi y el arquitecto de Ramírez. Entonces aquí vemos que hay 3 momentos importantes donde hay un sello de lo que es la historia de la arquitectura. Los autores del diseño arquitectónico: Seisel, Magaña y Liñarol. Esta unión temporal de los arquitectos, bien, pues se me está acabando el tiempo, donde estaban estos 3 arquitectos, especialmente Victorio Magaña, que era el arquitecto jefe
Aquí lo vemos que hacían parte de la sociedad de arquitectos e ingenieros de 1937, que vemos Ángelo Magaña, que habían diseñado el Teatro Colón, que el Teatro Colón les permitió a ellos tener, digamos, como la primera experiencia, y yo creo que eso les ayudó a ganarse el concurso. Aquí vemos también lo importante de estos arquitectos, que Vittorio Magaña mantuvo correspondencia con Le Corbusier y escribió este libro de urbanizaciones verticales, que es, yo creo que ha sido el único arquitecto de América de Colombia que fue financiado, mencionado en el libro del Modulor, donde dice así: nuestra gente de Barranquilla, de Colombia, en el Mar Caribe, estudia el gran problema moderno de la accesibilidad de vivienda. Ha adoptado lo mismo que nosotros, este volumen habitable, empleando el Modulor, han establecido células de habitación, etcétera, etcétera, donde vemos cómo tenían un gran nivel intelectual el desarrollo de estas ideas de este proyecto. Aquí está la carta que le escribió a Magaña en 1950 Le Corbusier. Las obras que hizo y le hicieron ellos. Otra cosa muy importante que no hemos reconocido es el diseñador acústico, que fue el norteamericano David Nively, que con su empresa Variable Acoustic de Texas, donde vemos que trabajó una cantidad de proyectos increíbles en Estados Unidos, era un tipo, una persona, una autoridad reconocida, por eso lo sacaban mucho en la prensa, haciendo comentarios sobre la arquitectura que estaba haciendo él. O sea, y aquí cuando muere a los 57 años, en 1988, pues vemos aquí cómo este era un personaje muy importante. El aporte del arquitecto Hernán Vieco al interiorismo, ya es una versión digamos, del aporte final. Y quiero mencionar algo que en una entrevista del Tiempo dice: hay dos conceptos fundamentales en mi casa. El primero es el de la cúpula, que significa el contacto con lo superior. Además de las cúpulas son magníficas, pues se sostienen por sí mismas. Ahí vemos por qué esa visión muy personal de Vieco va a aparecer en el Almira de la Rosa. Aquí vemos esta es la forma inicial que estaba planteada y esta es la forma que plantea Vieco con la cúpula y este voladizo que realmente se necesita, porque la idea era que las personas cuando hay lluvia pues puedan llegar en el carro, se bajan los personajes y siguen a estacionar el carro. Entonces, él planteó esta cosa. Habría que analizar si es más importante la cúpula o si el foyer tropical que planteaban inicialmente. Aquí vemos la sobriedad y la elegancia con que diseñó el foyer, minimalista, muy pulcro, muy limpio, muy buen uso de la madera, muy buen uso de las lámparas. Aquí vemos también las imágenes, otras imágenes que tenían una elegancia, una sobriedad muy importante. El minimalismo de las bancas de espera, pues, muy bien lograda, con mármol y una madera resistente que todavía ha aguantado el tiempo. La platea, estas formas arquitectónicas sí obedecen al planteamiento de David Nively, en la boca y crearon la boca del teatro y de la boca, pues sí, perdón, del escenario, que fue traído directamente a los Estados Unidos. Aquí vemos la platea también nuevamente, una sobriedad y una elegancia. La integración de las artes que estaba que es un concepto también del movimiento moderno, desafortunadamente no se aprecian mucho, están ocultas para el público. Y el, el dibujo de Caimán de Alejandro Obregón, y aquí quiero traer a colación un pensamiento de Gideon, que decía: el telón de boca encargado al doctor Alejandro Obregón obedece a uno de los preceptos estéticos del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1947, cuando se percataron de la dimensión cultural de las artes plásticas y la posibilidad de suscitar eventos culturales colectivos en los edificios públicos a través de una relación más expresiva con la arquitectura y el urbanismo. Se planteó entonces como una necesidad para la construcción de los nuevos ámbitos y centros de vida comunitaria la colaboración entre pintores, arquitectos y escultores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta interesante conferencia que nos acabas de dar, y ha sido un recorrido histórico alrededor del teatro y resulta muy interesante cómo empezó a ir buscando su espacio, ¿no? Cómo se fue moviendo y trasladando por diferentes puntos claves de la ciudad y que hoy también, digamos, todavía siguen vivos, ¿no? Y también tuvieron una lucha, como el caso de la iglesia San Nicolás,
y todavía sigue haciendo presencia, por ejemplo, el edificio de la alcaldía. De verdad que muchas gracias digamos, una conferencia tan magistral y tan interesante que no tenemos preguntas por parte de nuestros usuarios, tanto en webs como en Facebook, que se conectaron. Sin embargo, Carlos, me gustaría de pronto que profundizáramos un poco en el tema de esta donación que hizo Peldar al edificio y de este primer como diseño pensado un poco más en el Caribe. ¿Cómo o en qué momento se da ese cambio en el diseño y si eventualmente alcanzó a usarse como un teatro más del Caribe y menos cerrado? No sé si conoces un poco de ese momento histórico. No, sí había un interés, sí había un interés por hacerlo más tropical. Me hacen falta pistas, digamos, sobre todo me hacen falta testimonios. Lo que yo he podido vislumbrar, intuir con la arquitectura que estoy mostrando es que eso se planteó, ¿entiendes? Entonces, sería bueno revisar eso. No sé si cuando ya entra Barón y Maki y Viejo, donde haya más recursos, donde, digamos, el sonido se necesita que esté cerrado y tal vez también la mirada interiorana del arquitecto Viejo haya planteado un recinto más cerrado. No sé, es posible que haya influenciado la personalidad de Viejo por un lado y por el otro lado la existencia digamos, de nuevos recursos tecnológicos en el aire acondicionado, porque el aire acondicionado no solo ha afectado esto, sino afectó toda la arquitectura de los años 80 en adelante. La arquitectura se comenzó a cerrar porque todo lo solucionamos fácilmente con el aire acondicionado. Pero hoy, como la pandemia que estamos viendo, es posible generar una discusión sobre cómo poder abrirlo nuevamente. Incluso se está pensando eso porque en algún momento cuando el teatro se utilice para la práctica de equipos, los grupos, no sea necesario encender todo el aire acondicionado por el valor que cuesta eso, buscar un sistema bioclimático que permita con pocos recursos. Hay una cosa que se llama el túnel canadiense, en fin, existen otras cosas, pero yo creo que sí es una discusión interesante. Exacto, incluso que lo descubrí ahora armando la conferencia, cuando aparece el dibujo en el libro mío. Yo dije, pero ¿en qué momento esto no se lo pudo haber inventado fue un muchacho que lo dijo, eso no se lo pudo haber inventado él? Entonces luego me encontré la foto original de 1980 y dije, aquí sí había una propuesta diferente del manejo del foyer, porque el foyer es el sitio donde la gente se encuentra y aquí la terraza, el piso abierto es muy caribe. Es un punto para desarrollar. Efectivamente, sí, y también cómo se va adaptando y va buscando la forma en este nuevo movimiento que es el modernismo, ¿no? Me gustó mucho cómo no solamente busca su espacialidad, su lugar, sino también él se va adaptando a esta nueva modernidad, si se puede decir así, porque vemos cómo son tan distintos en su fachada, el Emiliano, por ejemplo, y cómo terminamos con un teatro que empieza a dialogar más con lo urbano, ¿no? Con todo este entorno que tú muy bien mencionabas. Y yo digo que el origen fundamental aquí ya nace en la modernidad, nosotros somos modernos, o sea, nosotros no tenemos una tradición, todo lo que es el periodo republicano es una mímesis, copiar, pero ahora no. La arquitectura moderna plantea la necesidad de un proceso creativo, entonces con algunos elementos tecnológicos. Entonces, la tecnología, la creatividad y el sentido artístico generan esta nueva arquitectura que afortunadamente está siendo reconocido como patrimonio también. Por eso quise mostrarlo del movimiento del Docomomo, porque ya existe una tradición, ya se está generando una nueva tradición. O sea, una cosa que pueda sonar contradictorio, que es la tradición de lo moderno, pero sobre todo en los inicios, digamos, esa sintaxis formal que se mantiene. Y que si uno se pone a revisar con cuidado, todavía los arquitectos contemporáneos no han superado. He visto arquitectura
stars colombianos, de los superstars arqueros colombianos, y todavía no han superado, digamos, los paradigmas del movimiento moderno. Por eso es que mi afán de que ojalá podamos recuperar, digamos, su sintaxis más ortodoxa, el teatro Mira la Rosa, y que haya unos complementos necesarios, porque realmente el Banco de la República tiene una visión mucho más compleja del manejo de la cultura, pero hay espacios y hay maneras de intervenirlo y de desarrollarlo sin afectar a un sentido histórico y estético del teatro Mira la Rosa. Me llega una pregunta sobre los vitrales, que si efectivamente son un elemento desde el diseño original, que si estuvo contemplado desde el diseño original, o se instalaron después obstruyendo el sistema de ventilación del teatro. No, si tú ves la maqueta inicial, ese proyecto, eso no estaba. Eso fue producto del proceso, porque fíjate tú que fueron 14 años desde que se hizo la maqueta hasta cuando se pegó en 1980. Entonces, en ese proceso, me imagino que hubo intervenciones, los diseños son dinámicos, sobre todo son tan largos en el tiempo, que cuando uno diseña y va a construir en 2 años, y posiblemente no te alteran el presupuesto inicial. Entonces, lo alteraron, incluso no se sabe cómo estarían funcionando, porque había unos elementos que bajaban hasta el foyer. No habría que mirar eso. Y además, hoy están en un sitio donde no se pueden apreciar eso. Actualmente pertenece a una zona donde hay una circulación para periodistas. Esa es una visión muy restringida. Todo eso habría que entrar a analizar. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu conferencia, por compartir todas estas experiencias con nosotros. La invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales como Banrep Cultural y a que nos acompañen el próximo viernes 6 de noviembre a las 4 de la tarde, en donde también estaremos dialogando alrededor de la historia del Teatro Mira de la Rosa, a cargo de Juan Pablo Mestre Mines, el director del Archivo Histórico del Atlántico, a quienes también agradecemos su apoyo para que estas conferencias sean posibles con nuestros usuarios y demás interesados. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, muchas gracias, Carlos, y nos vemos el viernes otra vez. Chao, chao. Gracias.